este tutorial es razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. ¿Qué son las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo son los cocientes entre dos de sus lados y solo dependen de los ángulos de este. Entonces tenemos que tener un triángulo rectángulo, marcamos el ángulo recto y escribimos los nombres de los lados. Los lados que forman el ángulo recto son los catetos y el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Ahora vamos a marcar uno de los ángulos agudos de este triángulo. Por ejemplo, este que denominé alfa. Al hacer esto, ahora los catetos se diferencian entre sí. El cateto que forma el ángulo alfa junto con la hipotenusa, que sería el verde, a este cateto se denomina cateto adyacente. Y el cateto que está enfrente de alfa, este que está acá, sería el rosa, a ese cateto se lo denomina cateto opuesto. Ahora sí, vamos a definir las razones trigonométricas, que dijimos que son cocientes entre lados. Para todo ángulo alfa con alfa entre 0 y 90 se define seno, que es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Y lo escribimos de esta manera. Sen alfa igual cateto opuesto de alfa dividido la hipotenusa. Otra relación es el coseno. El coseno es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y escribimos, en vez de poner toda la palabra, ponemos cos de alfa. Igual, como dice acá, cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y por último, vamos a definir la tangente. La tangente es el cociente entre el cateto opuesto y el adyacente. Y se pone TG alfa igual cateto opuesto de alfa dividido cateto adyacente de alfa. En realidad, las razones trigonométricas son 6. Si invertimos acá el numerador y el denominador, tenemos otro cociente distinto a este, lo mismo acá, lo mismo acá. O sea que existen 3 relaciones más, pero que no vamos a definir porque las que vamos a usar en este curso van a ser solamente estas 3. Otra cosa que hay que aclarar es que los nombres que hemos puesto acá dependen del ángulo alfa. Si llamo alfa al otro ángulo agudo del triángulo rectángulo, ahora el ángulo alfa está formado por la hipotenusa y por el cateto que está en rosa. Entonces, los nombres van a cambiar. Este va a ser el cateto adyacente y este va a ser el cateto opuesto. Así que hay que prestar atención y marcar de acuerdo al ángulo que estamos utilizando quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Las razones trigonométricas no dependen del tamaño del triángulo, sino del ángulo. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver ahora. Tenemos un triángulo rectángulo donde he marcado el ángulo alfa y ya sé que vale 30 grados. Y tengo todas las medidas de los lados. Si quiero calcular el seno, ¿qué tendría que hacer? Hacer el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Y ahí hago el cociente entre esos dos valores y me queda 0,5. Para calcular el coseno, hago el cateto adyacente dividido la hipotenusa y me da un valor. Y para calcular la tangente hago cateto opuesto dividido cateto adyacente. Hago el cociente entre esos dos valores y ahí tengo la tangente de 30 grados.
Ustedes pueden verificar estos resultados con la calculadora. En la calculadora las teclas para el seno se llama sin y ponen sin 30 grados y van a ver que le da este resultado. Para el coseno se llama cos, igual que acá, y la tangente se llama tan en las teclas de la calculadora. O sea que las razones trigonométricas de cualquier ángulo se puede obtener directamente con la calculadora. No es que hay que dibujar un triángulo rectángulo y hacer el cociente de los lados. Lo que quiero mostrar acá es que si yo modifico el triángulo pero no modifico el ángulo, o sea, cambio los lados de los catetos, veamos qué pasa. Fíjense, los lados cambian su valor, pero el cociente entre ellos, o sea, la división entre los dos lados, se sigue manteniendo. Mientras no cambie el ángulo, el cociente entre los lados, entre el cateto opuesto y la hipotenusa, entre el cateto adyacente y la hipotenusa, se van a mantener constantes. Otra cosa que van a ver, cuando ustedes calculen con la calculadora, en este caso sí va a quedar 0,5, pero el coseno de 30 grados van a tener muchos decimales. Acá yo puse 2, pero es conveniente trabajar con más decimales o directamente con todos los decimales que tienen en la calculadora. Entonces, el ángulo de 30 grados tiene estos valores de seno, coseno y tangente. Cada ángulo tiene su valor de seno, coseno y tangente. Si cambio el ángulo, por ejemplo, pongo un ángulo de 40 grados, van a tener sus valores de seno, coseno y tangente. En el de 45 grados se tiene una situación especial porque me queda un triángulo isósceles. Al tener dos ángulos iguales, este ángulo y este ángulo son iguales, entonces los catetos también son iguales, es un triángulo isósceles, y el cateto opuesto y el cateto adyacente son iguales. Entonces, como son iguales, entonces me quedan igual el seno y el coseno. Otra cosa, en el caso del seno y el coseno estoy dividiendo por la hipotenusa y siempre la hipotenusa es el lado más largo. Entonces siempre voy a tener un valor menor o igual que 1 como resultado. Voy a tener 1 en el caso de que el ángulo sea 0. Voy a tener 1 para el coseno y el seno va a valer 0. Y en el caso del ángulo de 90 grados, el coseno va a valer 0 y el seno va a valer 1. El mayor valor que toma el seno y el coseno es 1. Bueno, hasta aquí este tutorial de razones trigonométricas.